¿Cómo se ve bien? ¿Sí, no ve? Esto ya vimos, ¿verdad? Sí, nos toca diabetes secundarias. Continuando entonces, la clase anterior hemos explicado, es una patología muy importante, especialmente porque van a estar con esta enfermedad continuamente y ustedes tienen que manejar muy bien como médicos, ya sea generalistas igual, ¿no? Hemos hablado de esos dos grupos muy importantes y más prevalentes que son la diabetes mellitus tipo 1, aunque ya no se dice mellitus, y la tipo 2. Hoy vamos a ver las secundarias que también generan enfermedad, en este caso la diabetes es ese problema a nivel de la producción de insulina principalmente. Bien, hemos indicado que la insulina secretan las células beta pancreáticas, entonces patologías pancreáticas van a dar lugar a qué tipo de diabetes secundaria. Entre ellas podemos hablar un cáncer pancreático, pancreatomías, pancreatitis también puede dar lugar porque esa inflamación que va a generar daño en las células y eso va a evitar que éstas produzcan la insulina. La crónica de igual manera, una fibrosis crística, hemocromatosis por el exceso de hierro que se está generando. Sabemos muy bien que esto que produce estrés oxidativo y eso que va a ir a generar daños de igual manera. Defectos genéticos en las células beta. Entonces hay problemas genéticos que hacen de que nuestro organismo no produzca esas células y por tanto no se excite o libere la insulina. Mutaciones en el gen, porque no olvidemos la insulina que es una proteína y cómo está codificada en un gen específicamente. Entonces una mutación en ese gen, ¿qué va a hacer? No va a generar la producción de esa proteína. Mutaciones de igual manera en el receptor, ¿se han visto? O endocrinopatías, ¿recuerdan el síndrome de Cushing que es hipersecreción de cortisol? Y el cortisol genera resistencia y da lugar a esa acromegalia que está produciendo hormona de crecimiento. Ya hemos explicado a detalle que esas dos son responsables de la resistencia a la insulina. Glucogonomas, hipertiroidismo, feocromocitomas. Entonces son endocrinopatías que también van a generar la resistencia a la insulina. O algunos fármacos, como los glucocorticoides, que nos ponen cuando nosotros tenemos problemas, sobre todo a nivel de las vías respiratorias, corticoides, ¿no? ¿Qué corticoides? Betametasona, dexametasona, prednisona. El ácido nicotínico también en altas concentraciones puede inducir a problemas, ¿ya? Hormonas tiroideas, el diazóxido, ¿recuerdan qué es lo que hacía el diazóxido? Estimulaba más bien el canal de potasio dependiente de ATP. Interferón alfa y agonistas de adrenérgicos beta, tiacidas, inhibidores de proteasas, pueden dar lugar a diabetes secundaria o infecciones también. Dentro de estas, la rubiola, citomegalovirus, la parotiditis y el síndrome de Down y Klinefelter también pueden, se ha visto que sobre todo en el síndrome de Down hay una mutación a nivel del ADN mitocondrial y esto da lugar a diabetes, ¿ya? No sé por qué no está dando, creo que es la... Bueno, y finalmente vamos a hablar del cuarto grupo de diabetes, que es la diabetes gestacional. Esta se presenta a partir del tercer trimestre. Y lo que ocurre es que va a haber problemas en la secreción de insulina y esto sobre todo a nivel hormonal, haciendo entonces de que esta embarazada curse con una hiperglucemia que normalmente el niño como nace macrosómico, grande, con un panículo adiposo abundante, con abundante masa muscular, porque ya hemos explicado cuál es el efecto de la insulina, estimular la liberación del factor de crecimiento de insulina, que esto va a ir a activar a la hormona D. Entonces ese niño va a ser grande, macrosómico de esa niña diabética, como ven con esos pliegues, arrugas, bastante obesito nace, ¿no? Grande además. Hay macrosomía. Y el niño que presenta para que compense esa hiperglucemia que la madre está generando, hiperinsulinismo, porque él tiene sus células beta normales. Entonces, ¿qué va a empezar a producir? Hiperinsulinemia y eso va a generar esos efectos de ser más grande, ser más
musculoso y tener mayor cantidad de tejido adiposo también. En la madre se ve que hay preeclampsia en esta situación, preeclampsia que es una presión arterial elevada, ¿no? Y eso sobre todo, repito, cuando este niño nace de una madre con diabetes gestacional, ese hiperinsulinismo a él a qué va a llevar, y hemos explicado en la clase anterior, a hipoglucemia, ¿no? Entonces ese niño nace con hipoglucemia y hay que tratarlo inmediatamente porque puede descompensarse, inclusive llegar a morir. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad. En primera instancia, ¿qué tenemos que hacer? Pruebas de glucemia. Pruebas de glucemia, principalmente, si yo veo una prueba de glucemia y está más de 200, si tiene la sintomatología de las 4 P's, ¿qué tenemos que pensar? Diabetes, no necesitamos ni siquiera hacer otra prueba. Si la glucemia está entre valores de 100 a 125, ahí necesitamos hacer otras pruebas, como por ejemplo la prueba de tolerancia a la glucosa. La glucosa postprandial también, y la hemoglobina glucosilada, sobre todo es la hemoglobina que se une a la glucosa cuando hay hiperglucemias. No olvidemos que hay glucosilación de proteínas y la insulina, ¿qué es? Es una proteína. Entonces también se evalúa la hemoglobina glucosilada con el fin de diagnóstico, pero sobre todo para seguir más que eso, el tratamiento de un paciente con diabetes. Y evidentemente algo importante que tenemos que considerar para hacer el diagnóstico es esa sintomatología clásica de la cual ya hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el valor normal, ya hemos dicho, de glucemia? Hasta 95, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Si hay glucemias mayores a 120 en ayuno, entonces necesitamos hacer esta prueba para confirmar de que es una diabetes. ¿Y qué nos demuestra la hemoglobina? En este caso glucosilada, que tiene como símbolo hemoglobina A1C. Esta en realidad debe estar menor al 5,7%, ¿ya? Y porque eso representa esos estándares de glucemia normales en ayuno que debemos presentar. Y repito, si ya está normalmente más de 200 en una prueba de ayuno, decimos que es diabetes. Y al cabo de 2 horas, como ya hablamos la anterior clase, ¿en qué nivel está la glucosa? En 140 miligramos por decilitro. Entonces es importante conocer esos datos porque a través de esto nosotros vamos a interpretar si el paciente con esas pruebas tiene o no tiene diabetes. Aunque me ha sorprendido algo en México, a la media hora dan un valor de 106 la glucemia. Entonces es como una glucemia normal y algo raro. Tengo que investigar porque yo no me quedo así tranquilita. Entonces no sé por qué están considerando esos valores que normalmente, y no es tan significativo, pero ellos lo consideran, debe ser por algo, algún dato nuevo. Voy a investigar. Y la glucemia, ya hemos dicho, si está más de 200 y con síntomas, es diabetes, o 2 glucemias continuas que estén en un valor aproximadamente a ¿cuánto? A 125 miligramos por decilitro. Y si la prueba de sobrecarga a la glucosa está alterada y al cabo de 2 horas está más de 200, ¿qué decimos? Diabetes. Además, debe haber microalbuminemias, dislipidemias y disfunción tiroidea como apoyo a ese diagnóstico, ¿no? Ya hemos hablado de la sintomatología, las 4 P's, ¿cuáles son? Poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso. Esa persona tiene cansancio excesivo, ya he explicado por qué que no entra a las células glucosa, entonces nuestras células están faltas de energía. Hay prurito en la vulva a nivel balinitis, inflamación a nivel de pene, hay infecciones bacterianas, virales, micóticas que el paciente normalmente presenta, ¿no? Entonces, importante considerar la prueba de glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia y la hemoglobina glucosilada. Estos son los parámetros normales, ya hemos hablado. Si está sobre 126, ¿qué decimos? Glucemia. Y entre 126 y 110 tenemos que ver de que nosotros tengamos que hacer otra prueba, que es la prueba de tolerancia a la glucosa y también la hemoglobina glucosilada. ¿Qué vida media tiene el eritrocito? 120. Entonces, vamos a determinar que va a haber picos en cualquier momento durante 3 meses de esa glucosa, y eso estamos evaluando al evaluar la hemoglobina
glucosilada, ¿ya? Ojo, ya hemos explicado, si sobrepasamos el umbral renal, ¿cuánto es? 180 miligramos por decilitro. ¿Qué vamos a tener en ese caso? Glucosuria, pérdida de glucosa a través de la orina, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es la prueba de la glucemia? Muy importante. ¿En qué muestra se hace? Puede ser plasma o suero y un ayuno de 10 a 12 horas. Es valor, si el paciente está normal, tiene que ser menor a ¿cuánto? A 95. Si está entre 100 a 125, hay que hacer, repito, la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Y si en la prueba de tolerancia nos da esos valores y además al cabo de 2 horas no está menor a 140 y está entre 140 y 199, yo digo que ese paciente está haciendo una intolerancia. Y si el valor al cabo de 2 horas está más de 200, diagnóstico de diabetes, ¿ya? ¿Cómo se hace la prueba de tolerancia a la glucosa? Se le da una sobrecarga de glucosa de 75 gramos. Y se toma una muestra en ayunas para evaluar el valor de la glucemia en ese ayuno que debemos considerar entre 10 a 12 horas, ¿ya? Y se le da la glucosa 75 gramos o un gramo por kilogramo de peso y disueltos en 300 ml de agua con gotitas de limón porque tiene un sabor desagradable y además los efectos que genera es náuseas. Algo muy importante, ¿qué tiene que hacer el paciente después de ingerir esta glucosa? Sentarse durante el tiempo que yo voy a tomar las muestras. Normalmente los endocrinólogos ya no hacen esta curva, pero he visto que en México siguen haciendo, ¿no? ¿Cómo se hace? La toma ya les dije, a tiempo cero es, ¿sí? Ponerle o darle a ingerir esa glucosa y hacemos las tomas a los 30 minutos, 60, 90 y 120. Los endocrinólogos evalúan a la hora y a las 2 horas. Y generalmente cuando hay una hiperinsulinemia hay que pensar en hacer la curva y tomar una muestra, en esta muestra hacer la determinación de la insulina. Si hay diabetes que está haciendo en este caso resistencia, ¿qué va a tener ese paciente? Hiperinsulinemia. ¿Y cómo van a estar los valores de glucosa a las 2 horas? Entre 140 y 199. ¿Por qué? Porque la insulina no está funcionando bien. Y eso nos va a permitir hacer el diagnóstico de esta enfermedad, ¿ya? Algo muy importante, el paciente, cómo tiene que estar en reposo durante las 2 horas. Porque si va a caminar o va a hacer ejercicio, ¿qué está consumiendo? La glucosa. Tampoco no debe consumir alimentos durante la prueba, ¿ya? Pueden alterar algunas otras condiciones, el síndrome metabólico, el daño hepático. Si está dañado el hígado, ¿qué es lo que pasa? Hay alteraciones metabólicas, entonces vamos a tener malas interpretaciones, infecciones. Porque las infecciones, las bacterias que se comen nuestra energía, la glucosa. Entonces vamos a tener pruebas alteradas. Algunos fármacos, sobre todo los secretagogos de insulina, pueden alterar esta prueba también, o una hiperactividad de la hipófisis o de la suprarrenal. Ya sabemos que la hipófisis que secreta hormonas que están ligadas al metabolismo de la glucosa. O también considerar si un paciente está haciendo tratamiento con insulina, no debe inyectarse durante ese día que tenemos que hacer la prueba, ¿no? Porque la insulina va a alterar los niveles de glucosa en sangre. En insuficiencias hipofisiarias o adenocorticales también la prueba puede estar alterada. ¿Cómo se interpreta? Recordando otra vez, entre 70 a 95 es el valor de glucosa en ayuno. Post sobrecarga, entre 30 a 90 minutos tiene que estar menor a ¿cuánto? A 140. Si está entre 140 y 199, ¿qué decimos? Que está generando resistencia. Pero al cabo de ¿cuánto tiempo yo evalúo eso? De las 2 horas. Es decir, ¿en qué punto? A los 120 minutos. Si está entre este valor, repito, ¿qué tiene el paciente? Intolerancia. Y si es más de 200, el diagnóstico directo que decimos, diabetes.
Y la glucosa postprandial, ¿en qué consiste? Darle a comer, hacer lo mismo, tomar la prueba en ayunas y darle a comer al paciente carbohidratos en abundancia. Y hacer las pruebas igual a los 30, 60, tomar las muestras para hacer la determinación de glucosa a los 30, 60, 90 y 120. Aunque se hace directamente a las 2 horas, porque ese punto es el que tenemos que evaluar y el que nos va a decir si tiene o no resistencia, ¿no? Y la otra prueba es la hemoglobina glucosilada. Se toma la muestra de sangre, se hace la determinación. ¿En qué valores debe estar? Menor a 5,7 para que esté entre esos valores de cuánto? De 70 a 95 miligramos por decilitro, ¿no? Más o menos cada 30 sube un punto. 30 miligramos de glucosa que vayamos aumentando va a subir un punto en el porcentaje de la hemoglobina glucosilada. Por decirles, si 5,7 es... vamos a decir lo máximo 100 miligramos por decilitro para que sea más fácil para nosotros, subo a 6,7, ¿en cuánto tiene que estar la glucosa? Le aumento 30, 130, más o menos, para que tengan una relación, ¿ya? Además, hay macroalbuminurias, dislipidemias, disfunción tiroidea y problemas cardiovasculares, porque ya hemos explicado, ¿no? Y va a depender del porcentaje. Si, por ejemplo, tiene 9%, más o menos la glucosa estaría entre 170 a 240 miligramos por decilitro. Pregunto, si está haciendo un buen tratamiento el paciente, ¿entre qué valores tendría que estar la hemoglobina glucosilada? No es tanto en el diabético siempre, hasta 6,5 más o menos. Si el paciente está haciendo buen tratamiento, la hemoglobina glucosilada, ¿en cuánto tiene que estar? Menor a 6,5, ¿ya? Y ahí está. ¿Qué es esto? El umbral renal de la glucosa. ¿Qué significa? Que el riñón va a poder reabsorber hasta este nivel de glucosa. Si este nivel está más de 180, no reabsorbe completamente. ¿Y qué vamos a observar? Glucosa en orina. Antiguamente los valores eran hasta 200, pero ahora se ha determinado bajar a este valor que sería 180 miligramos por decilitro o 8 milimoles por litro, porque también es otra medida que en la actualidad se está comenzando a utilizar con mucha frecuencia. Repito, si hay, ¿qué es lo que pasa? Si sobrepasa con los glomérulos, no filtran la glucosa, no se reabsorbe como tiene que ser a nivel de los túbulos renales. Sabemos muy bien a través de qué tipo de transporte se absorbe a ese nivel, SGLT. ¿Qué quiere decir? Sodio, glucosa, transportadores, y de esto ya hemos hablado, ¿no? Ya la sintomatología ya saben, ya hemos explicado los datos. Bueno, ahora me toca hablar de tratamiento. ¿Y qué hora es? 2:44. Ya, vamos a continuar entonces. En relación al tratamiento, el control sobre todo es controlar la glucemia, es decir, mantener dentro de sus valores normales, ¿no? Y para ello es importante considerar un tratamiento no farmacológico y también farmacológico. No farmacológico viene a ser la dieta, muy importante. ¿Qué tenemos que controlar? Los carbohidratos, que no coma mucho, que tenga una dieta adecuada para controlar esos niveles de glucemia y también hacer de que no esté en esas alteraciones de hipertrigliceridemias e hipercolesterolemias, porque ya hemos explicado una diabetes que altera el metabolismo. Importante controlar el peso, no tiene que aumentar, más bien que tiene que hacer bajar, ¿no? Yo estoy preocupada, les cuento que 4 kilos ya se nota mis vestidos terriblemente. Y algo muy importante, el ejercicio es importante. Mínimamente 30 minutos durante ¿cuántos días a la semana? 5 días. Y necesita el apoyo de un nutricionista, de un diabetólogo que le tiene que seguir, ¿sí? Y a nivel farmacológico va a depender del tipo de diabetes que sea. Principalmente si es de tipo 1, no produce insulina, ¿qué le tengo que dar? Insulina. Primera cosa, ¿no? Y a los de tipo 2, sobre todo,
hipoglucemiantes orales. Porque, ojo, le doy insulina a ese paciente tipo 2, no funciona muy bien su receptor. Entonces, darle insulina como que no es bueno. Entonces, tengo que utilizar otras estrategias y en este caso es farmacológico el tratamiento. Ahora, si presenta una acetosis el paciente que está generando cambios en el pH, acidosis metabólica, ya hemos explicado eso, y que tengo que darle para cambiar esa cetoacidosis y bajar la acidosis que va a generar alteraciones y daño, bicarbonato. En algunos casos, inclusive potasio, cuando hay alteración a nivel de los electrolitos, ¿ya? Luego vamos a hablar de eso. Muy importante hacer la vigilancia de los niveles de glucosa en este paciente y también de la hemoglobina glucosilada. Ojo, me dice, estoy haciendo mi tratamiento, comiendo bien, tomando mis medicamentos, sin embargo su hemoglobina glucosilada está en 8. ¿Qué quiere decir? Que sí ha hecho abusos, no está haciendo un buen tratamiento, y eso es para pesquisar su mal comportamiento del paciente sobre todo, ¿no? Hacer la hemoglobina glucosilada. Y diferentes medicamentos que se usan para este tratamiento con diferentes mecanismos de acción. Tenemos el principal grupo y dentro de estos está, dentro de las sulfonilúreas, la metformina, que es el medicamento que más se utiliza, que son insulinosecretores. ¿Recuerdan qué hacían? Para generar despolarización y producir exocitosis de insulina. Ahí tenemos las sulfonilúreas y las meglitinidas. Dentro de esas, las más usadas, porque hay muchas más, replaginida y natelidina. ¿Ya? Son los que en la actualidad se están usando. Estos datos son ya más actualizados. Y tenemos el otro grupo de los medicamentos que generan una mayor sensibilización a la insulina. Y entre estos están las biguanidas, perdón, ahí está la metformina, dije en el otro grupo, ¿no? En las biguanidas está la metformina. Lo siento, no sé por qué he dicho sulfonilúreas. Recalco que está mal lo que dije anteriormente. No sé por qué a veces uno piensa y la boca habla otra cosa. Tiazolinidionas también están en ese grupo. Y tenemos al tercer grupo, los inhibidores de la absorción intestinal de los carbohidratos. Y en ese grupo está ascorbasas y miglitol. ¿Qué hacen estas drogas? Inhiben a las glucosidasas. Como glucosidasas, ¿de quiénes estoy hablando? La amilasa, la isomaltasa, por ejemplo, es una glucosidasa alfa 1,6. Y estoy hablando de las disacaridasas, que son enzimas que van a generar monosacáridos. Entonces, estas drogas se encargan de evitar la absorción de los monosacáridos porque inhiben a esas enzimas, ¿ya? Y en la actualidad, ya he actualizado mis diapositivas, usamos a los inhibidores de los SGLT. SGLT que absorbe a nivel intestinal glucosa o monosacáridos. Dentro de eso, sobre todo, entonces, ¿cuál es la función de estas drogas? Disminuir la reabsorción de glucosa a nivel renal, ¿no? Porque a ese nivel actúa ese SGLT2. Empaglifosina, dapaglifosina sería como ejemplo de este grupo de medicamentos. Y ya se están utilizando los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. ¿Recuerdan que hacía esta enzima? Degradaba a las incretinas. Las incretinas, ¿qué función tienen? Mejorar la producción de células beta y también mejorar la liberación de insulina. Están bien utilizados en la actualidad esas. ¿Dónde está mi cartera? Ya me están llamando. Querida Maguicita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Llamando. Bueno, seguiremos dentro de ese grupo, entonces, sobre todo la degradación de quién van a prevenir este grupo de medicamentos, GLP-1, ¿no? Es esa incretina. Y tenemos a la sitagliptina, saxagliptina. Aumentan, ya sabemos muy bien qué cosa, la secreción de insulina e inhiben la secreción de glucagón y mejoran la función de las células beta. Entonces, se están usando con mayor frecuencia este grupo de medicamentos y los agonistas del receptor GLP-1, es decir, que están incrementando la acción de la incretina.
Ya sabemos cuál es su función, es estimular la secreción de insulina, disminuir el vaciamiento gástrico, por tanto, ese paciente que no va a tener mucha hambre, ¿no ve? Porque ¿qué tiene el diabético? Polifagia, ya hemos explicado, ¿no? Y disminuye también la secreción de glucagón. Y en la actualidad se están utilizando como tratamientos, ¿qué cosa? Las cirugías bariátricas, ¿no? Hay una infinidad de cirugías que ya se están aplicando en los obesos y en los diabéticos, ¿no? Para mejorar esta enfermedad. Y recordando lo que ya hemos explicado, ¿qué hacen las sulfonilureas? ¿Qué hacen con este canal? Bloquean. Si bloquean, despolarizan la membrana, porque ¿qué va a haber en alta concentración? Potasio. Y eso que hace que ingrese calcio. Y juntamente con las incretinas que hacían, este proceso libera la insulina. Por eso a esas drogas se conocen como secretagogos de insulina. Y en ese grupo están las sulfonilureas. Sí, está bien, está bien. Metformina, perfecto, está bien. Está bien, no sé por qué he dudado. He dudado, ¿no? Sí, no, está bien, perfecto, está en este grupo. No sé, Bueno, y dentro de este grupo, que son los más importantes de drogas que se utilizan en este tratamiento, hay varias generaciones. Evidentemente, en la actualidad, ¿qué se están usando? Las de última generación, ¿no? Y hay también efectos colaterales. ¿Cuáles son esos efectos colaterales? Bueno, inhiben la lipólisis, la gluconeogénesis, aumentan el transporte de glucosa, pero generan también el aumento de ¿qué cosa? De peso. Porque no olviden que estamos estimulando la secreción de IN y esto que está activando la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos y almacenamiento en el tejido adiposo. Queman las células beta también estas drogas, ¿no? Porque al hacer que secretemos mucha insulina, esas células beta después ¿qué van a hacer? Dejar de producir. Entonces tienen también sus efectos contrarios, ¿no? Y bueno, he puesto esto porque es algo importante resumir la fisiopatología que ya hemos explicado para que comprendamos el mecanismo de acción de la metformina y dentro de ese grupo están las biguanidas, ¿no? Ya sabemos muy bien que los medicamentos insulinos sensibilizadores que hacen que funcione mejor, ¿qué cosa? El receptor y exista una mejor exocitosis de los GLUT4. Entonces, el páncreas libera insulina, pero ¿dónde está el problema a nivel del receptor? El receptor que está diciendo, tú no puedes actuar, tú no te puedes unir. Por tanto, eso que está generando, y la glucosa va a estar elevada. Como efecto hay hiperglucemia, ¿no? Generalmente, ¿qué tipo de paciente va a entrar a esa enfermedad? Es el obeso, ¿no ven? La obesidad cursando con ¿qué cosa? Con una hiperglucemia. Si hay elevación de ácidos grasos porque hay hiperinsulinismo, porque estamos hablando de esa resistencia a la insulina, entonces, ¿eso qué va a ir a generar? A que en circulación existan más ácidos grasos y depósito como triglicéridos, incrementando este problema que es la obesidad. Ojo, si hay ácidos grasos en circulación, ¿qué hacen estos? Beta-oxi. ¿Y eso qué produce? Estrés. ¿Y eso a qué va a dar lugar? A una inflamación. Y eso, liberación de ¿qué cosa? Citoquinas inflamatorias. ¿Cuáles? TNF-alfa e interleucina 6. Ojo, es estrés oxidativo que está produciendo radicales libres y esto que está generando más daño sobre el receptor y acentuando el problema. No solamente a nivel de receptor, ya hemos hablado en estrés oxidativo, podemos generar enfermedades autoinmunes y otra serie de daño a nivel de la membrana mitocondrial y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aquí este problema de liberar citoquinas, producir inflamación que está yendo a alterar los receptores y de ahí viene el problema de resistencia a la insulina. Disminuye la adiponeptina y esta ¿qué función tiene? Es una molécula antiinflamatoria. Entonces, todo esto está llevando a que se genere mayor inflamación, ¿ya? ¿Y qué hay? Una hiperinsulinemia y eso que genera una mayor activación a nivel simpático y deficiencias en la vasodilatación. Y entonces, ¿qué ese paciente que presenta?
hipertensión arterial, porque se está elevando la presión arterial, ¿no? Fisiopatológicamente esa es la diabetes. Ahora vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a darle para mejorar esa condición. Hacer de que nosotros a través de la vía oral se absorba ¿dónde? La droga en el intestino y vaya ¿dónde? Al hígado. Puede estar libre o puede estar unido a una proteína que transporta ahí medicamentos. ¿De quién estoy hablando? De la albúmina, ¿no es cierto? Entonces, a través de la circulación, ¿dónde va a ir? A diferentes tejidos. ¿Qué es lo que va a hacer en hígado? ¿Cuál es su función? Inhibir la gluconeogénesis. De esa manera, ¿qué estamos bajando? Los niveles de glucosa en sangre, tanto a nivel de tejido o graso como muscular, músculo esquelético. ¿Qué hace? Mejora la sensibilidad a la insulina. Si mejora, ¿qué está haciendo? Transportando glucosa a esos tejidos. Entonces captan estos tejidos, ¿qué cosa? La glucosa. Mecanismo que va a ir a generar, ¿qué cosa? Disminución de los niveles de glucosa en sangre. Y también estas drogas se ha visto que disminuyen la absorción de glucosa a nivel intestinal. Por eso les decía, una de las drogas más utilizadas, ¿quién es? La metformina, y es la que más se recomienda. Bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? Siempre estos actúan a nivel de este mecanismo de señalización, produciendo ¿qué cosa? El AMP cíclico, esto activando a ¿qué cosa? Una proteína quinasa, y eso que va a generar, pues que se produzca en mayor proporción el receptor, está actuando a nivel genético, y eso va a hacer que se movilice los GLUT4 para captar glucosa. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son sus efectos colaterales? Estos generan acidosis, generan también náuseas, vómitos, diarreas, y esos son sus efectos colaterales de estas drogas, ¿ya? Ojo, ¿para qué principalmente utilizamos? Diabetes mellitus. ¿De qué tipo? 2. Y también para el síndrome ovárico poliquístico. No olviden que los niños de madres con diabetes gestacional a partir de los 15-18 años, ¿qué tipo de diabetes? En un 15 a 20% generan diabetes mellitus. ¿De qué tipo? 2. Ojo, y también las hijas de esas madres con diabetes gestacional que presentan a la larga ovario poliquístico. Entonces, cuando ustedes vean a una persona, una niña con ovario poliquístico, lo primero que hay que pensar es probablemente hija de una madre con diabetes gestacional y probablemente está haciendo resistencia y va a desarrollar una diabetes inmediatamente, ¿ya? Ojo, el tratamiento en esta niña con síndrome de ovario poliquístico, si le damos metformina, ¿qué va a disminuir? La hiperinsulinemia, y va a disminuir la formación androgénica. Y sobre todo disminuir las proteínas transportadoras de andrógenos, y de esa manera disminuir su mecanismo de acción de los andrógenos y evitar, ¿qué cosa? El ovario poliquístico. ¿Cuáles son siempre se debe dar con alimentos? ¿Cuáles son los efectos adversos? La diarrea, las náuseas. Hay problemas en la coagulación porque ¿qué está disminuyendo? El fibrinógeno. Puede presentar, como toda droga, a veces alergias, ¿no? Entonces hay que ver si el paciente presenta alergias, no puede consumir. No se le debe dar al diabético tipo 1, tampoco cuando hay disfunción renal, porque por donde se elimina, a través de los riñones esta droga, tampoco cuando hay acidosis metabólica o cuando hay insuficiencia hepática. De igual manera, en los alcohólicos tampoco se debe administrar, y tampoco en aquellos pacientes que tienen disfunción cardiopulmonar. Esas serían las contraindicaciones de este grupo de drogas, que son las biguanidas. Las tiazolinedionas también son drogas que mejoran la sensibilidad a la
insulina. Y vamos a ver cuál es su mecanismo de acción. En realidad, estas drogas lo que hacen a nivel genético es estimular los receptores activados por el proliferador de peroxisomas. ¿Cómo se llama? PPAR. Por tanto, si se activa eso, ¿qué está yendo a hacer esto? Activar a esta proteína que va a ir a activar la expresión de genes. ¿De qué genes más específicamente? Del receptor de la insulina y también de los GLUT4. De esa manera que estoy mejorando la resistencia a la insulina. Por eso son drogas sensibilizadoras a la insulina. ¿Y qué es lo que disminuye TNF-alfa y la producción de ácidos grasos libres? No olviden estos que están yendo a generar efectos inflamatorios. Entonces, a través de ese mecanismo, estas drogas que están yendo a hacer, disminuyendo también los problemas inflamatorios que la diabetes genera, ¿ya? Como ya he explicado, este grupo de drogas que aumentan la sensibilidad a la insulina. Entonces va a mejorar que músculo y adipocitos capten ¿qué cosa? Glucosa. Va a hacer que el hígado produzca menos glucosa porque ya hemos explicado que inhibe la gluconeogénesis y evitamos que los ácidos grasos y los triglicéridos estén circulando a nivel plasmático. Fenómeno que va a disminuir ¿qué cosa? El problema inflamatorio. Y también se ha visto de que el páncreas libera más insulina con estas drogas, pero todavía está en cuestionamientos y estudios. Esto se ha visto a nivel de células, todavía hay que probar a nivel de humanos. Hay muchas cosas que por no hacer la prueba en humanos no se están aplicando y hay estudios bien interesantes a nivel de células, cultivos celulares, ¿no? Y el grupo de inhibidores de las alfa-glucosidasas, ¿dónde actúan? A nivel intestinal. ¿Qué están haciendo? Inhibiendo a esas enzimas y por tanto no hay desdoblamiento en este caso, de disacáridos, de isomaltosa o de dextrinas. Y esto que va a evitar a que generemos monosacáridos, porque ¿qué formas absorbe nuestro intestino? Son monosacáridos. Y ahí tenemos, ¿no? Inhiben a qué enzimas, a la amilasa pancreática, a la glucosidasas, dextrinasas, maltasas, sacarasas, y esto va a disminuir ¿qué cosa? La absorción de carbohidratos. Y tenemos a la ascorbasa y también al miglitol y voglibosa que ha salido recientemente. ¿Ya? Entonces todos estos actúan inhibiendo a estas enzimas y por tanto a nivel intestinal bloquean la absorción de esas moléculas que son los carbohidratos, ¿no? ¿Cuáles son las presentaciones? Tabletas de 50 a 100 miligramos, hay también de 50 a 200 miligramos. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Diarrea, flatulencias generalmente. Y ya saben, ¿por qué las flatulencias? ¿Por qué las diarreas? Fermentación alcohólica que hace mi flora bacteriana. ¿Por qué? Porque hay carbohidratos a nivel intestinal. Muy bien. Hay también hepatotoxicidad, es decir, daño hepático que se va a alterar las pruebas de función hepática. ¿Cuáles son? Transaminasas, bilirrubinas y fosfatasa alcalina principalmente, aunque hay otras, ¿no? Pero esas son las principales. Y otros tratamientos que necesita ese paciente, ¿cuáles serían? El orlistal o semical, ¿a quién bloquea? A la lipasa pancreática. ¿Qué hace esta enzima a nivel de intestino? Lo que hace es degradar los triglicéridos, porque estos se van a volver a esterificar en los kilomicrones para que puedan ser absorbidos y entrar a través del sistema linfático. ¿Ya? Entonces, si no hay eso, el paciente como dato que va a tener en las heces es diatorrea. ¿Qué quiere decir? Gotitas de grasa porque no están siendo digeridas. ¿Ya? Estatinas que a quién inhiben a esta enzima, hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. ¿Cuál es su función de esta enzima? Producir mevalonato y a partir de esto sintetizar ¿qué cosa? Colesterol. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes les vamos a dar este tratamiento? En aquellos que están haciendo hipercolesterolemia. Ezetimibe lo que hace esta enzima es inhibir a la enzima que
como desacila o libera el ácido graso del colesterol, porque de igual manera para entrar en el kilocromosomo tiene que estar libre y después volverse a esterificar. La enzima que desesterifica el colesterol esterificado es la colesterol estearasa, y esta droga inhibe a esa enzima, ¿ya? Y los fibratos, ¿a quién activan? A la lipoproteína lipasa, esa enzima que degrada ¿a quién? A las lipoproteínas. Entonces son esos los tratamientos. Y ojo también que hay que tratar en estos pacientes las complicaciones. ¿Qué complicaciones tenemos? Retinopatías, nefropatías, neuropatías, problemas cardiovasculares, inclusive pie diabético, dependiendo del tipo de diabetes a la cual, ¿no? Complicaciones a todo nivel, hígado, el pie diabético a nivel renal, insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, va a haber problemas a nivel de las encías, etcétera, pérdida de dientes, etcétera, a nivel del sistema nervioso, ¿no? Y hay depósitos, sobre todo a nivel de los vasos, a eso se llama macroangiopatías, ¿no? Que estas están depositando los triglicéridos juntamente con ¿quién? Con el colesterol y formando ¿qué cosa? Células espumosas, y eso dando lugar ¿a qué? A los ateromas. ¿Y esto qué va a hacer? Va a evitar el flujo sanguíneo, y eso va a ir a generar daño, estrés, hipoxia, infartos, infarto cardíaco, infarto cerebral, infarto a otros niveles, ¿no? Y otras complicaciones, ¿cuáles son? Cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Esta es la complicación de la diabetes tipo 1 y esta es la complicación de la diabetes tipo 2. ¿Qué hora es? Creo que ya me tengo que ir. 3:07. ¿Seguimos o continuamos la próxima clase? Tal vez lo dejo para la próxima clase porque vamos a quitar, no conviene, es mejor continuar todo, ¿ya? Quedamos ahí. ¿Hay alguna pregunta?